Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bueno, como pueden ver, ya estoy pasando por la pubertad. Entonces el día de hoy va a ser cortito el mensaje, para que no hacerme más ronco. Pero el mensaje del día de hoy se titula ¿Cómo ser carismático? ¿Cómo ser carismático? Es un mensaje que ya había dado hace mucho, y para el otro domingo, no lo tengo hoy, pero para el otro domingo puedo tener los folletos disponibles. Los folletos en realidad los hice de manera bilingüe desde aquel entonces, en que un párrafo es inglés y luego español, inglés, español, inglés, español. Entonces para el otro domingo lo tendré ahí disponible. Hoy nada más lo voy a decir en español. Entonces, ¿cómo ser carismático? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, tal vez pensemos que para ser carismáticos uno necesita mostrar dones especiales de parte de Dios. Otros pensarán que una persona que tiene carisma es una persona que está feliz todo el tiempo o tiene una personalidad muy atractiva. Bueno, la verdad es que aunque ambas maneras de pensar tengan algo de verdad, quiero compartirles los 3 pasos o niveles que tienes que tomar para ser una persona totalmente carismática. El primer paso es interesante, pero créanlo o no, ya todos hemos tomado ese primer paso. Ya todos hemos tomado ese primer paso, el cual es disfrutar de la gracia de Dios. Disfrutar de la gracia de Dios, es decir, ser receptores de la gracia de Dios. La palabra gracia viene de la palabra griega, caris. La palabra es caris, donde viene la palabra carismático, ¿no? También como la palabra carisma. Ahora, todos merecemos. Ahora, cuando estoy diciendo eso de que todos disfrutamos la gracia de Dios, estoy hablando de todos, porque no nada más estoy refiriéndome en cuanto a la salvación. Obviamente, aquellos que disfrutan la salvación son aquellos que ya se han rendido sus vidas a Cristo. Pero aún las personas que no son cristianas también están disfrutando del cariz de Dios, en el sentido que están recibiendo o estamos recibiendo algo que no merecemos. Es decir, todos nosotros merecemos estar en el lago de fuego. O sea, todos, por nuestros pecados. Entonces todos merecemos estar en el lago de fuego. Así que si tú te encuentras en una mejor situación que la condenación eterna, estás experimentando el cariz de Dios. O sea, en el momento en que tú estás recibiendo algo que es algo inmerecido, entonces estás recibiendo el cariz de Dios. El solo hecho de estar vivo es por la gracia de Dios. La lluvia, el sol, ya todos esos son ejemplos de la gracia de Dios. Y dice Hechos 14:17. ¿Se acuerdan cómo también mientras ustedes buscan ahí Hechos 14:17, acuérdense que como cuando dice Dios que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Sobre justos e injustos? Eso es gracia. Entonces, Hechos 14:17, fíjense lo que Pablo le está diciendo si usted puede ver el contexto, se lo está diciendo a una población idólatra. Y dice, Hechos 14:17, dice, si bien, hablando de Dios, Pablo dice, no se dejó a sí mismo, o sea, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Otra vez se lo está diciendo a un grupo de idólatras que hasta los querían idolatrar a ellos. Es decir, porque por un milagro ya querían adorarlos a ellos como dioses. Dicen, no, hemos venido aquí para que ustedes se arrepientan de eso. Entonces es interesante, pero no nada más ellos, sino apliquémoslo a todas las personas que existen en el mundo, aún el día de hoy, que no creen en Cristo, que no creen en Dios. Obviamente todas esas personas que tienen otra religión, que creen en dioses ajenos, que creen en pedirle, ya sea como dicen unos, a un santo, o que a María, o que cualquier otra cosa que no sea Dios. Todos, imagínense en todo el mundo, en China, en Japón, ¿verdad? En la India, todo eso.
todos ellos le están adorando a un Dios falso. Estoy hablando de aquellos que no creen en el Dios de la Biblia. Entonces, están adorando a un Dios falso. ¿A quién le piden? Pues a esos dioses falsos. Y luego cuando se les concede, ¿verdad?, lo que han pedido, ¿a quién le alaban? Pues a esos dioses falsos. ¿A quién le agradecen? A esos dioses falsos. ¿A quién le rinden culto? A esos dioses falsos. Entonces ellos piensan, ¿verdad?, que pues sus dioses falsos, o otra vez, ¿verdad?, yo tal vez le puedo pedir, ¿verdad?, no lo voy a hacer, pero me refiero a que yo diga, no, le voy a pedir a mi ancestro, ¿verdad?, que ya está en el cielo, que haga esto por mí, y de repente me pasa. Entonces muchos están basados en experiencias, no dándose cuenta que el que realmente nos da todo lo bueno es Dios. Otra vez, viendo esta cita, Pablo está hablando de las personas que son idólatras, que adoran a ídolos, y les dice a ellos, dice, otra vez voy a leerlo, el versículo 17 de Hechos 14, si bien, o sea, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, o sea, todas las cosas buenas que ustedes han recibido realmente no fue de sus ídolos, fue de quién, de ese Dios verdadero, de quien yo vengo a predicarles. Dice, dándonos lluvias. Imagínense cuántos pueblos en todo el mundo no le piden lluvia a su Dios. Hasta pues en México, ¿no? En los aztecas o esos tenían el Dios de la lluvia, ¿no? O el Dios del sol. Y andan pidiéndole a que pues salga el sol y todo eso. Pasa, sucede. Pero realmente no eran esos dioses de ajenos los que permitían que pasara esas bendiciones, sino era Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaban siendo idólatras. Por pura gracia, por pura misericordia. Entonces dice, ahí continuando, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Interesante lo que dice después, llenando de sustento, ¿qué dice? Y alegría nuestros corazones. Otra vez, cualquier persona que no crea en el verdadero Dios va a creer en otros dioses. Hasta la avaricia es idolatría, se dice en la Biblia. De repente la persona está en apuros, ¿qué hace? Dinero. El dinero es la respuesta. Las riquezas es la respuesta. Es una adoración a eso. Están poniéndolo como que si entonces dependen de las riquezas, ¿no? En vez de Dios. Y Dios es el que dice, yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Entonces es importante como dice que hasta el sustento y la alegría en nuestros corazones, aún a esas personas que estaban mal, era Dios el verdadero Dios, no el Dios de ellos, era el verdadero Dios el que por pura gracia se los estaba concediendo. Entonces esta y otras citas en la Biblia se nos da a entender claramente eso. Entonces es por eso que es muy importante que siempre nuestras experiencias la comparemos con la palabra de Dios. Es decir, si yo creo que Mickey Mouse tiene poder para sanar a mi hijo, ya que está enfermo, y yo le pido a Mickey Mouse y de repente se concede que mi hijo sana, yo voy a pensar, pues fue Mickey Mouse el que me lo concedió. ¿Que acaso los niños que no saben la verdad no dicen, yo le pedí a Santa Claus este regalo y me lo dio? Pero ¿están correctos o están equivocados? Están equivocados. Y sin embargo sucedió la experiencia. Entonces igualmente es por eso que hay que ver entonces con la palabra de Dios, ver, mira, aquí ya veo en la palabra de Dios que solamente es Dios, ¿verdad? A quien hay que adorar, el único a quien hay que servir, el único hay que orar y pedirle y hablar con él. Nada de que con nuestros ancestros muertos, nada de que apóstoles de la Biblia, nada que a José, nada que a María, no. Entonces por eso es bien importante leer la Biblia y ver lo que Dios permite y lo que no. ¿Cuántas personas no le oran, hasta niños, no? Oran a ángeles, el ángel de la guardia y todo eso. Cuídame en el camino. Y gracias a Dios, no al ángel, fue que Dios los guió y los cuidó en el camino. Entonces por eso es bien importante que cuidemos de que no seamos unas personas que nada más nos dejamos llevar por las experiencias, sino tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios, guiarnos por la palabra de Dios. Otra vez, ¿por qué lo permite Dios? Por pura gracia, a pesar de que uno esté tal vez viviendo erróneamente en ignorancia. También la otra cita, Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo lo bueno que nosotros recibimos es gracias a Dios. Entonces, por eso digo, todos hemos pasado por el primer paso de eso, de ser carismáticos, es el hecho de que estamos disfrutando del cariz de Dios. Pero lamentablemente, mucha gente se queda en este paso porque no quieren reconocer que todo lo bueno que ellos disfrutan es gracias a Dios. Es decir, es posible, lamentablemente esto pasa, de personas que pueden recibir bastantes bienes de parte de Dios y no reconocerlo, y darle gracias. En Romanos 1:21 dice, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces ustedes pueden ver más adelante que dice que como en vez de darle gracias al Creador, adoraron a las criaturas, ¿verdad?, antes que el Creador. Entonces aquí claramente, como dice ahí al principio, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Y qué dice después? Ni le dieron gracias, ¿verdad?, que es de la misma palabra de caris, ¿no? Entonces, dar gracias, la raíz es también caris, gracias, como la palabra lo dice, ¿no? Dios nos da de su gracia y después nosotros, el segundo paso es de que nosotros darle gracias a Él. Entonces el segundo paso es eso, mira. El segundo paso se toma reconociendo el carisma de Dios en tu vida y siendo agradecido con Dios por todo lo que ha hecho por ti, mira. Ser agradecido con el verdadero Dios, con el que realmente te estaba dando todo lo que tienes. Ahora, ¿has escuchado la palabra Eucaristía? Eucaristía. Cuando la gente, ¿verdad?, está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? ¿Has escuchado esa palabra, Eucaristía? Pues significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracias, significa dar gracias. ¿Se acuerdan cuando Jesús instituyó la cena del Señor? Dice que partió el pan y dio gracias. Esa palabra es Eucaristía. Entonces el hecho de que nosotros, cuando nos acordamos de lo que Jesús hizo por nosotros, damos gracias, es acción de gracias, es lo que significa Eucaristía. O sea, ese viene siendo el griego, en lo original, ¿verdad? Y esta realmente, ¿verdad?, debería ser nuestra actitud durante la cena del Señor. Deberíamos decirle a Dios, vea, estoy tan agradecido, vea, no puedo darte las suficientes gracias por todo lo que has hecho por mí, ¿verdad?, por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. Entonces eso se trata, por eso es hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. No se trata de ver, bueno, qué tan bueno yo fui en la semana pasada para yo tomar de esto. No, se refiere de dar gracias, es no hacer memoria de tus hechos, es hacer memoria de los hechos de Dios en Cristo Jesús. Y obviamente, al ser agradecido, te va a dar fuerzas, ¿para qué? Para seguir adelante, ¿verdad?, para seguir adelante en ese pacto que tú has hecho con Cristo, ¿verdad?, ese pacto en su sangre. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, versículo 12. Apocalipsis 7, 12. ¿Dónde se encuentra Apocalipsis? No vino. No, hay al final de sus Biblias. Antes de concordancia, mapas, pesos y medidas. Apocalipsis 7, 12. Dice, me voy a brincar la primera parte, donde ya viene la adoración, que dice: la bendición, estoy en Apocalipsis 7:12, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, ahí es la palabra Eucaristía,
y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a Dios por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, si cuando nosotros entonces somos agradecidos con Dios por la gracia que nos ha dado, estamos haciendo acción de Eucaristía, dando gracias. Ahora, si tú piensas que te mereces el cielo porque has sido una buena persona, entonces todavía estás en el primer paso. Porque piensas que es gracias a ti, que tú te mereces lo que tienes y tú te mereces todo lo que te ha pasado, todo lo bueno, y tú te mereces. Y por eso cuando las cosas buenas no pasan, ya después te andas quejando. ¿Por qué? Porque yo me merecía esto. Que se acuerdan que decía Job, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Porque al final de cuentas, así como el bien, o sea, tampoco nos merecemos el bien, y por nuestras acciones, nuestros pecados, nos merecemos el mal. Pero a veces se nos olvida. Entonces, por eso cada semana tenemos que acordarnos de la gracia de Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, otra vez, si no eres agradecido, estás en el primer paso. Nada más estás disfrutando la gracia de Dios, pero no estás reconociendo y dándole gracias a Dios. Romanos 3, 23 y 24. Vamos para allá. Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su, ¿qué dice ahí? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es bien bonito, es por su gracia que podemos ser salvos. Cuando tú crees de todo corazón que solo por la gracia de Dios, por medio de Jesús, puedes ser salvo, la semilla de la gracia salvadora de Dios es concebido en tu corazón. Una vez que tú lo crees, entonces es concebido en tu corazón esa semilla de la gracia de Dios. Desde ese momento empiezas a sentir, ¿verdad? Desde que crees, muchas cosas como un bebé que está en el vientre de su madre, que siente ya, y quiere nacer, ¿verdad? Tiene ganas de nacer. Ahora las mamás que están embarazadas, pueden ver, que como, se siente ahí que la patadita, que quién sabe qué, y todo, y cada vez se hace más grande, y dice, no es por la comida, es por el bebito, la bebita que está creciendo, y dicen, ¿cómo que no? Si te he visto comer más, estoy comiendo por 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya después, cuando ya le falta poco para nacer, pues ya más y más quiere ya nacer, hasta que ya nace, Entonces, cuando crees verdaderamente en Jesús, te vuelves tan agradecido, que tu reacción natural a su gracia es preguntarle, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? Entonces lo natural, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? Porque uno siente la gracia de Dios como una deuda, como algo de que yo tengo que hacer algo, ¿no? No me puedo quedar aquí parado. Entonces vea su respuesta al creyente. Estoy hablando de una persona que ya creyó en el mensaje de Jesús. Su respuesta del creyente, en pocas palabras, está aquí. Vamos a verlo. Uno, pues que dejes de pecar. Hablando de una persona que ya dice, yo creo en la gracia de Dios, yo creo en Jesucristo como mi Señor, ¿verdad? Entonces, pues uno, tienes que arrepentirte, ¿verdad? Tienes que dejar de pecar. Interesantemente, esto también tiene que ver con la gracia de Dios. Fíjense, vamos a ir para allá. Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. ¿Dónde está Tito? Tito 2, 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y continuando hablando de la gracia de Dios, ¿qué dice el siguiente versículo? 12, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? La gracia de Dios.
No nada más es para salvación, sino como dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios ya nos enseña eso. Hay personas que siguen pecando y dicen, pues es que acá al final de cabo yo estoy bajo la gracia de Dios, no importa que yo peque, mi salvación está segura y todo eso. No, si realmente estuvieras bajo la gracia de Dios, la misma gracia de Dios te enseñaría a que dejes de pecar. Entonces es bien importante, ¿no? Esta cita. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si alguien dice estar bajo la gracia de Dios y no deja de pecar, no se quiere sujetar a la gracia de Dios, no quiere hacerle caso. Entonces por eso digo, para una persona que cree en Jesucristo, tiene que dejar de pecar. La misma gracia le enseña eso. También que dice Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces por eso también es muy importante, ¿verdad?, de eso de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Muy importante. Acuérdense que Jesús dice, ¿verdad?, que el que no le confesare delante de los hombres, él también no lo confesará, y el que lo confiese también lo confesará delante de Dios. Ahora también que dice Hechos 2:38. Yo creo ya se lo saben de memoria. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy importante, no es de que el bautismo te haga merecedor del perdón de pecados y dar el Espíritu Santo, sino es la manera en que tú entonces entras en un pacto con Jesucristo. Señor, yo creo que tú eres, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, y ahora dedico mi vida a ti y me uno contigo, así como Él murió, fue sepultado, resucitó, yo me uno así contigo en el bautismo. ¿Qué pasa? Recibo de Dios el perdón de pecados y también su Espíritu Santo, el cual es un don de Dios, un regalo, una gracia muy importante. Y una vez que hayas voluntariamente tomado estos pasos para hacerte cristiano, experimentarás el cariz de Dios a un nivel más profundo. Como decíamos, una persona no cristiana también está recibiendo el cariz de Dios desde el momento en que está vivo, que tiene salud, que Dios le concede tener lluvia, que está en el sol, todo eso, todo lo bueno, porque realmente lo que nuestros pecados merecen es de que estemos en el lago de fuego. Entonces, como decimos, cualquier cosa que sea mejor que eso es por la gracia de Dios. Entonces el segundo paso que dijimos era eso de ser agradecido, que es muy importante. Entonces recibimos de la gracia de Dios, pero unas personas se quedan ahí y nunca le dan gracias a Dios, como vimos en Romanos 1. Pero otros entonces sí somos agradecidos con Dios, y entonces no nada más queremos ser agradecidos, sino que también queremos estar bien con Dios, y queremos entrar en un pacto con su Hijo. Entonces, ¿qué dice Hechos 3:19? Ahí cerquita. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. ¿Y a quién no le gusta el refrigerio? Entonces sí, entonces por eso digo que una vez que uno se convierte, uno recibe más abundante o experimenta más abundantemente la gracia de Dios, ¿verdad?, que aquel que no se ha convertido. Ahora, cuando
no solo disfrutamos la gracia de Dios, sino que le reconocemos y agradecemos, somos agradecidos y nos convertimos a Dios, es cuando entonces nos encontramos en el segundo paso. El segundo paso. Entonces responder al amor de Dios. Y a nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Unas personas nada más están recibiendo el amor de Dios, pero no están regresando ese amor. Entonces nosotros le amamos también a Él, pero todo lo empezó Él. Entonces el tercer paso para ser carismático, ¿verdad? Entonces el tercer paso es cuando la gracia de Dios puede usarte a ti como un canal para bendecir a otra gente. Para bendecir a otra gente. Ya no se trata de el primer paso que tú estás recibiendo de la gracia de Dios, del cariz de Dios, sino que tú también le estás dando acción de gracias, le estás siendo agradecido, estás dándole gracias, que también es de la palabra cariz. Y luego también ahora es cómo va a ser tu acción con los demás. Entonces el hecho de que Dios quiere que usarte como un canal de su cariz hacia otra gente. En Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Sí se fijan? De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso dice Mateo 10:8. Entonces el apóstol Pablo alcanzó ese altiplanicie, ese nivel en donde el cariz de Dios te habita para ser de bendición a otra gente, y eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:10. Aquí claramente queda el tercer paso, de que cuando no nada más uno recibe del cariz de Dios, sino que también uno es agradecido con Él, sino que también, ¿verdad?, otras personas pueden experimentar la gracia de Dios a través de ti, gracias a Él. Está en 1 Corintios 15:10 que dice el apóstol Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, fíjense, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Pero qué dice ahí? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, por eso es el tercer paso. Por eso que quiero decir que seamos carismáticos como Dios quiere que seamos. Por la gracia de Él también que otros se beneficien. Entonces, mi pregunta, según lo que dice ahí el apóstol Pablo, que dice ahí que la gracia no ha sido en vano para conmigo, si se fijaron en ese versículo, mi pregunta para ti es la siguiente: ¿estás dejando que la gracia de Dios te use para bendecir a otra gente? ¿O está Él desperdiciando su gracia en ti? Entonces uno tiene que preguntarse, vea, ¿está realmente Dios, realmente está siendo Él alabado por mis acciones, de que yo estoy dejando que su gracia fluya por mí? ¿O Él está desperdiciando su gracia en mí? Como dice el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Créenme, tú no quieres encontrarte al final de tu vida diciendo, ¿qué he hecho con toda mi vida? No quieres encontrarte ahí. Hay personas que cuando ya van a morir es cuando se dan cuenta de todo el tiempo que desperdiciaron, de todas las cosas que pudieron haber hecho y no las hicieron. Ya lo tomaron todo como a la ligera, el tiempo que tenían, o sea, todas las cosas que son por la gracia de Dios, en vez de aprovechar. ¿Se acuerdan que Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna? No en el sentido de que nada más que disfrutes, no, sino en el sentido de que para usarlo, ¿verdad? Para usarlo para bendición de otros. Ahora entonces, una advertencia, ya falta poco para terminar, pero una advertencia. ¿Sabías que es posible alejar la gracia de Dios en tu vida o de tu vida? ¿Sabías que es posible alejar la gracia de Dios de tu vida? Y pues sí, lamentablemente, ¿verdad? Por eso le puse aquí una advertencia. Un corazón malagradecido puede hacer eso. Un corazón rencoroso puede hacer eso. Envidia, codicia, soberbia, o sea, los pecados. El que uno ya se ponga a practicar el pecado ya de una manera sin arrepentimiento, ya sin esto. Y otra vez no nada más es en cuanto a acciones, sino en cuanto a cómo está su corazón. Y por eso vemos Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, ahí nos dice eso. Hebreos 12:15.
No lo confundan con Hechos. Hebreos, que está antes de Santiago. Entonces, ya sé dónde está Santiago porque me gusta mucho. Entonces es la carta que está antes. Hebreos 12:15. Ahí nos advierte, mirad bien. Cuando dice mirad bien, ¿qué está queriendo decir? Abre los ojos, ¿verdad? O sea, chequen, o sea, no se hagan así, pues yo no vi nada, o sea, no, o sea, abren los ojos, o sea, realmente es para examinarse uno mismo, ¿no? Dice, mirad bien, no sea que alguno, ¿qué dice ahí? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces sí es posible que de repente uno deje, no por causa de Dios, sino por causa de uno. Dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, ¿qué dice ahí? Alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Eso estorbe de qué? Pues de recibir la gracia de Dios. Como un corazón duro, ¿verdad? Y por ella, ¿qué dice? Muchos sean contaminados. Es lo contrario, ¿se fijaron? Que lo que vimos del paso 3, en vez de ser un canal de la gracia de Dios para otros, ¡pum!, le estorbas a la gracia de Dios. Y no nada más eso, sino que tu amargura se la contaminas a los demás. Y en vez de ser de bendición, eres de lo contrario. Entonces por eso no, o sea, es por eso le puse ahí una advertencia antes de terminar. O sea, que no nos pase eso, que no hagamos eso. Entonces, hazte un verdadero carismático el día de hoy. Entonces, no es suficiente gozar la gracia o el cariz de Dios. No es suficiente dar gracias, Eucaristía, a Dios. Pero el propósito final de Dios para su gracia, para su cariz, es salvarte y convertirte en un canal donde su gracia salvadora alcance otras almas. No sé si fijaron, aquí no lo tengo, pero bueno, sí está aquí en la Biblia. Ahí que lo que el hermano Roberto leyó hoy para la ofrenda, que fue 1 Corintios 8, y no se fijaron en algo. ¿Por qué eran tan generosos los macedonios? Vean ahí, para que lo vean ustedes mismos. Ellos estaban siendo un canal de la gracia de Dios. Entonces dice Romanos 8, 2 Corintios 8. 2 Corintios 8. Del 1 al 3. 2 Corintios 8, 1 al 3. Nada más para que veamos cómo, o sea, aquí en la Biblia un ejemplo, ¿verdad? Que cómo la gracia de Dios funcionó como ellos, ¿verdad? Se pusieron como un canal de la gracia de Dios para bendecir a otras personas. Dice 2 Corintios 8, 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué dice ahí? La gracia de Dios. Les hacemos saber, queremos decir acerca de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Uno pensaría, Dios, o sea, está diciendo, Dios le dio una gracia tremenda a los de Macedonia. Uno pensaría, ¿cómo? No tenían problemas, eran ricos, ¿verdad? ¿O de qué manera es de que se manifestó la gracia de Dios en ellos? Versículo 2, o sea, esta es la situación en la que estaban, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, o sea, a pesar de la tribulación, dice, y su profunda, ¿qué cosa dice ahí? Pobreza, eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Por eso dice ella en el versículo 1, os hacemos saber la gracia de Dios, ¿verdad? No fue porque estaban en buena situación, ni siquiera, o sea, estaban siendo perseguidos, perseguidos por ser cristianos, maltratados. Y dice, en gran prueba de tribulación, no nada más tribulación, sino gran prueba de tribulación y profunda pobreza, se vio la gracia de Dios, que a pesar de que estaban en esa situación financiera y en cuanto a su vida, estaban abundando en gozo. Porque estaban bien agradecidos con Dios por la salvación que les había concedido. Y aparte, ¿qué cosa? Abundaron en riquezas de su generosidad en esa pobreza. Qué curioso, ¿no? Porque esa ofrenda la estaban haciendo ¿para quién? Para los santos pobres en Jerusalén. Entonces, pobres ayudando a pobres. Pero entonces uno puede ver, fue por la gracia de Dios.
Y dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué dice ahí? Aún más allá de sus fuerzas. ¿Verdad? ¿Cómo se puede explicar eso? Pues solamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y con esto terminamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es bueno gozar de la gracia de Dios, es más bueno ser agradecidos con Dios y mucho más bueno así convertirnos también, ¿verdad? En cristianos para ser canales de la gracia de Dios para otras personas. Y con eso terminamos. Si usted el día de hoy todavía no se ha convertido en un canal, ¿verdad? De la gracia de Dios para bendecir a otras personas y para su salvación misma, usted puede entrar en un pacto con Cristo el día de hoy. Si usted no se ha bautizado, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y el día de hoy quiere arrepentirse de sus pecados, acuérdense que la gracia es la que nos enseña a que nos quitemos todas las cosas malas que estamos haciendo. Y confiese su nombre y sea bautizado en las aguas del bautismo. Gracias, Dios les bendiga. Amén.